Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Miriam Yamileta Ayala Gómez, laboro en el Instituto Oficial Esteban Guardiola de la Comunidad de Lombardía, municipio de Esparta, departamento de Atlántida. Espero que se encuentren en casita con su familia y practicando las diferentes normas de bioseguridad. Recuerden que deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Y si van a salir de casa, no deben olvidar usar mascarillas. En esta ocasión, tengo el placer de compartir con ustedes el tema Introducción a las fórmulas químicas, reacciones y ecuaciones químicas. ¿Qué es una fórmula química? En la química, como en otra ciencia, dispone de un sistema de expresiones, abreviaturas, denominadas fórmulas químicas, mediante las cuales simbolizan y esquematizan los enlaces. Las fórmulas químicas es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Para escribir una fórmula química es necesario que sigamos una serie de elementos o simbologías. Tenemos que en toda fórmula química encontramos lo que son los símbolos de los elementos, ejemplo el hidrógeno, oxígeno, cloro, fósforo, potasio, etcétera, entre otros. Tenemos también los números. ¿Para qué encontramos los números? ¿Para qué sirven? Sirven para indicar la cantidad de átomos en una molécula o en un compuesto. Los números pueden colocarse en tres sitios diferentes en una fórmula. Por ahí encontramos el exponente. ¿Qué nos indica el exponente? El exponente es un número pequeño que se escribe en la parte superior derecha y después del símbolo de un elemento químico o radical. Un grupo de átomos que exhiben carga eléctrica. Indica también el número de cargas positivas o negativas que corresponden a un ion o a un radical. También podemos encontrar lo que son los subíndices. ¿Cuáles son los subíndices? Son los números pequeños que se escriben en la parte inferior derecha después del símbolo de un elemento o de un radical. Este lo que indica es el número de átomos, ¿verdad? Este número se escribe y se sobreentiende lo que representa. Encontramos el coeficiente. ¿Qué representa el coeficiente? El número que se antepone a la fórmula molecular en un compuesto o en un elemento. Y este indica el número de moléculas. Por ejemplo, si vemos el compuesto aquí, tenemos que el coeficiente 3 se lee como 3 moléculas. Si ustedes se fijan, el 3 está, en este caso, antes del sodio. Entonces ese 3 está indicando que hay 3 moléculas de todo el compuesto. Para conocer la cantidad de átomos que forman una molécula, el coeficiente se multiplica por cada uno de los subíndices de los elementos o de los radicales que forman parte de la fórmula. Luego se suman para obtener la cantidad total. Por ejemplo, el sulfato de aluminio. Si ustedes observan, está un 2 antes del aluminio, que ese 2 representa, dijimos, la cantidad de moléculas. ¿Cuántas moléculas tenemos? 2 moléculas de sulfato de aluminio. ¿Qué cantidad tenemos de aluminio? Tenemos 4 átomos de aluminio. ¿Qué indica ese 2 como subíndice? Que se va a multiplicar con las 2 moléculas, y 2 por 2 es 4, entonces por lo tanto tenemos 4 átomos de aluminio. También así sucesivamente con cada uno de los compuestos, como el azufre. El azufre, hay 6 átomos de azufre porque multiplicamos 2 por 1 por 3. Y el oxígeno posee 24 átomos de oxígeno porque multiplicamos lo que es 2 átomos por los 4 que tiene, ¿verdad?, el oxígeno por 3, que está como subíndice, haciendo un total de 34 átomos que posee este compuesto. Existen diferentes tipos de fórmulas químicas. Entre ellas tenemos la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. Por ejemplo, el metano, como observan, el metano, la fórmula molecular del metano es CH4 y la fórmula semidesarrollada es CH4, colocamos, ¿verdad?, lo que es un ion y separamos el hidrógeno. Y la fórmula desarrollada, que es la que separamos cada uno de los átomos que posee el compuesto. En el centro colocamos el carbono y a las orillas iría el hidrógeno.
Como posee 4 hidrógenos, por eso está representado de esa manera. Y así también se representa el etano, ¿verdad? Que tiene 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, que es la forma molecular. Y su fórmula semidesarrollada, que es CH3, colocamos el guión y CH3. Tenemos la fórmula desarrollada, 2 átomos de carbono y alrededor de cada uno de ellos comparte con los átomos de hidrógeno. A continuación, vamos a ver qué es una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Pues una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra o en otras sustancias con propiedades diferentes llamadas producto. ¿Qué tipo de reacciones químicas conocen? Pues existen muchas. Entre ellas tenemos la fotosíntesis, la respiración, la digestión, el agua, entre otras. Todo este tipo de reacciones químicas las representamos mediante ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química? Pues una ecuación química es la forma abreviada de expresar por escrito una ecuación química por medio de símbolos, fórmulas, coeficientes y subíndices. Por ejemplo, en la formación del agua, el hidrógeno se combina con el oxígeno. Si ustedes observan, tenemos 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno, producen lo que es una molécula de agua. Así también en la sal común, que se forma por cloro y sodio. Y ¿verdad? Lo que nos produce es el cloruro de sodio o la sal común que se utiliza en la cocina. Las ecuaciones se representan de acuerdo al siguiente formato. A la izquierda de la flecha se escribe lo que son los reactivos y a la derecha de la flecha van lo que son los productos. Aquí podemos observar, tenemos los reactivos y al lado izquierdo y al lado derecho están los productos. También tenemos lo que son los coeficientes. Los números en rojo que observamos que está antes del hidrógeno corresponde a lo que son los coeficientes y los subíndices son los números que están representados en azul, los números pequeños o subíndices. Algunos de los símbolos más usados en las ecuaciones químicas podemos observar, tenemos el índice más, es decir, que 2 o más sustancias se combinan. Tenemos la S, que representa cuando un elemento es sólido. Tenemos también cuando es líquido, la G cuando es gas, AC cuando es un compuesto acuoso que está en solución o está disuelto en agua. La flecha hacia arriba representa un producto gaseoso. La flechita hacia abajo representa un producto sólido en forma de precipitado. Y la flecha indicando hacia el lado derecho representa o indica lo que produce en dirección a la reacción. También tenemos las dobles flechas en dirección inversa que representan la reacción reversible. Y también tenemos lo que es la reacción de calor, que es el triángulo con una flecha en la parte de arriba o simplemente la flecha. Tenemos ATM, que está sobre una flecha hacia la derecha, que señala la presión de la atmósfera. Grados centígrados que se representan por la C con una especie de 0 en la parte de arriba. Y así, ¿verdad? Sucesivamente, que son las diferentes simbologías que se utilizan. Chicos, muchas gracias. Espero que se queden en casita, disfrutando en familia y siempre aplicando lo que son las normas de bioseguridad.